Bien, seguimos entonces con la enzima. Acá tenemos un dibujo en el cual la enzima se representa como si fuera esta nubecita celeste, la proteína celeste, y esto sería la molécula de sacarosa, dice, que la sacarosa es el azúcar de mesa, el azúcar que le ponemos al café, así al mate, que está unida por dos monosacáridos, que es fructosa y glucosa. Bien, a eso se le denomina sustrato, porque es el sustrato en el cual la enzima se va a unir. Lo que quiere hacer la enzima es separar a la glucosa de la fructosa, o sea, romper este enlace. Entonces lo que va a hacer la enzima es unirse a ese sustrato, ¿no? Y este sería el sitio activo, es el lugar en donde justamente encaja una configuración de la proteína, ¿no? Que justamente encaja con el sustrato. Entonces se forma el complejo enzima-sustrato. Ahí se produce la reacción química, ¿no? Ahí ingresa la molécula de agua para introducir en ese enlace, y hay una acción enzimática que lo que hace es romper la molécula. Entonces se liberan los productos, se libera por un lado glucosa y por el otro lado fructosa. Pero ven que la enzima no le pasa nada, o sea, la enzima se libera y se va para otro lado. No es que forma parte del producto de la reacción. Estos serían los reactivos, junto con el agua, obviamente, y estos son los productos, y tal vez vaya a haber otro producto, ¿no? De la reacción. Pero la enzima en la cual actúa sobre ese sustrato no forma parte. A ver, este otro dibujo también tienen en la guía. Ese punto número 1, los sustratos entran al sitio activo, ven que se ve ahí un dibujito más bonito. La enzima cambia de forma, ¿sí? Justamente viene con una forma la enzima que justamente encaja con esos sustratos. En este caso son dos, parece ser, ¿no? Pero bueno, justamente encaja como una llave con la cerradura, ¿no? Que abraza el sustrato, eso se llama ajuste inducido. Los sustratos son mantenidos en ese sitio activo por interacciones débiles. O sea, hay unas interacciones que hacen que son muy débiles, como los puentes de hidrógeno o enlaces iónicos, que hacen que justamente se encastre el enzima sustrato, se forma ese complejo, ¿no? Enzima sustrato. Acá, ¿qué es lo que pasa? El sitio activo y los grupos R de sus aminoácidos, o sea, los aminoácidos tienen un grupo que los diferencia a cada uno, se llaman grupos R, ¿y qué hacen? Bueno, ese sitio activo lo que hace es bajar la EA. ¿Qué significa eso? EA es la energía de activación. En la parte química, nosotros vamos a ver que para que se produzca un complejo de enzima sustrato, se necesita una energía. O sea, para que se produzca una reacción química, en verdad, no porque si no hay enzima también se va a producir el complejo. Pero para que se produzca una reacción química, tiene que haber una cierta energía. Esa energía se llama energía de activación, que sucede cuando se forma un complejo. Cuanto más grande sea la energía de activación en una reacción química, más lenta va a ser. Por eso lo que hace la enzima es bajarla. ¿Sí? Es como si fuera que nosotros vamos ¿viste el clásico ejemplo del nenito con la roca que hacen en física? A ver, lo voy a dibujar. El clásico ejemplo del nenito con la roca, ¿no? Que esta es la montaña, ¿no es cierto? Entonces el nenito va a tirar la roca, ¿sí? Por la pendiente, ¿no es cierto? Pero acá hay que llegar acá. O sea, el nenito si está acá, este sería, metafóricamente hablando, sería el reactivo. Los reactivos, ¿sí? Que vendrían a ser los sustratos, en nuestro caso.
con la roca, obviamente, ¿no? Pero hay que llegar acá para que la roca quede acá, que queda transformada, digamos, como que se fueran los productos. Cuanto más alta es la montaña, más lento va a ser el trayecto hacia la cima para formar los productos. Si yo la montaña la hago así, el nenito va a ir más rápido o más lento hacia la punta. Va a ir más rápido, ¿no es cierto? Claro, la montaña es re fácil ahora, en esta parte. Bueno, si ponele que fuera así la montaña. Oh, re complicado esa. Me salió. Bueno, más difícil. Bueno, esto es lo que hace, lo voy a hacer con otro color. Ahí ahí está. Esto es lo que hace la enzima cuando está la enzima. La energía sería esto, la energía de activación. Si no estuviera la enzima, sería re lenta la reacción química para que se produzca en esto. La enzima lo que hace es esto, que baja la energía de activación. La colina te la hace más petiza. Entonces la reacción química es mucho más rápida. ¿Ven? Que dice, por eso baja la energía de activación. Y eso tiene una consecuencia, acelerar la reacción. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque actúa como molde para el sustrato, porque estabiliza, ¿sí?, el estado de transición. ¿Cuál es el estado de transición? Cuando la roca está acá. Ese es el estado de transición. Acá hay un reactivo, acá hay un producto y acá hay un estado de transición. Bueno, eso lo estabiliza. Suministra un ambiente favorable, un microambiente favorable, y participa en la reacción catalítica o anabólica también, pues no se puede solamente catalítica. Ah, no, catalítica por el catabolismo de la enzima, está bien. La acción catalítica de la enzima, ¿no? Es catalizadora, no por catabolismo. Sí, más o menos, lo vamos a ver en química igual todo esto, de acá, pero es para que ustedes ya empiecen a ver qué sería lo que es, qué es lo que hace la enzima y por qué va a salir ese EA. EA es, acuérdense, ¿sí? Lo voy a hacer así por las dudas que lo quieran anotar por ahí. Bueno, voy a anotarlo, ahí está. Energía de activación. ¿Qué hace la enzima entonces? La disminuye, es como disminuir la montañita. Entonces va a ser mucho más fácil. Entonces ahí lo que hacen, los sustratos se convierten en productos y se eliminan, no forman parte. La enzima se va otra vez para otro sustrato. Es que lo ponen como un ciclo, está bueno este dibujito, porque lo colocan como un ciclo. Entonces, la unión entre la enzima y el sustrato parece alterar, o sea, altera, ¿sí?, la conformación de la enzima, cosa que no se une con otra sustancia, ¿no? Quedan como en un íntimo ajuste. Bueno, y la actividad catalítica en realidad de las enzimas dependen también de otros factores. Vamos a ir viendo la parte metabólica. En la parte de biología, por ejemplo, hay unas sustancias que no son proteicas y son chicas, son de bajo peso molecular, por ejemplo, los cofactores. Vamos a ver que, por ejemplo, hay cofactores que ayudan a las enzimas en sus procesos. Uno es el ion magnesio, magnesio 2 positivo, que es indispensable para las transferencias, cuando hay transferencia, una reacción química, digamos que hay una transferencia de ese grupo fosfato de una molécula a otra.
bueno, ahí va a estar, por ejemplo, el ion fosfato. Cofactores generalmente son iones, no son proteínas. Entonces les ayudan a las enzimas para transportar sustancias o X, ¿no? X función. En este caso el ion magnesio lo que hace es transportar fosfato. Vamos a ver algunas que son coenzimas también. Estas son cofactores. Hay otras que son coenzimas, ¿no? A ver si está por ahí ya que estoy, para no olvidarme. Por ejemplo esta, el NAD, que es el dinucleótido de nicotinamida y adenina. Lo que hace es una coenzima, por ejemplo, que transporta electrones. Es un papel fundamental, tiene en la oxidación de la glucosa, en la glucólisis y en la respiración celular. Entonces hay moléculas que lo que hacen es ayudar a las enzimas. Entonces hay dos, cofactores y coenzimas. Ahí está mencionado lo que más vemos, por ejemplo el biomagnesio y el nucleótido de nicotinamida y adenina, pero también hay otros. ¿Sí? Está el de flavina también, ahora ya lo vamos a ver. Pero para que vean que hay sustancias que también ayudan a las enzimas que no necesariamente son proteínas, por ejemplo el ion magnesio es un ion, o el dinucleótido de nicotinamida y adenina son dos nucleótidos, como bien dice la palabra, es un dinucleótido. Pero bueno, ayudan a estos procesos, ¿no? Sí. Y acá hay un dibujo también bonito. También es otra imagen de cómo la enzima encaja justo con el sustrato sacarosa, y al ingresar el agua en el sitio activo, bueno, rompe la glucosa y la fructosa, muy igual a la anterior, ¿no? Y hay sustancias que también influyen acá, que se llaman efectores alostéricos. Como estamos viendo en el dibujito, es otro sitio, la enzima tiene otro sitio, que lo que hace es que si hay una molécula que encaja en ese sitio, cambia la conformación del sitio activo. Entonces el sustrato no se une. ¿Sí? Es como contrarresta la acción de la enzima, la inhibe. Inhibición significa que no va a producir su efecto, la enzima. Le cambia la conformación, se ve acá con este diagrama, ¿no? Bueno, esta dice un mecanismo ingenioso por el cual una enzima puede activarse o inactivarse, porque también puede ser que la active o inactive, más que nada es inactivarse, pero lo bueno es que es temporalmente, no es que la mata la enzima. A la enzima la podemos desactivar cambiándole totalmente la conformación, se puede. Por ejemplo, con mucho calor o algo que podamos romper a la enzima. Pero si no, temporalmente la podemos inactivar, y esa es la interacción alostérica, que ocurren en aquellas enzimas que tienen al menos dos sitios de unión. Tiene que tener el sitio activo y un sitio de regulación, que era el del dibujito que vimos anteriormente. Y esa molécula que se une a ese sitio de regulación se llama efector alostérico. Entonces le modifica el sitio activo. Y en esa modificación la puede desactivar como inactivar a la enzima. Hay muchos medicamentos que tienen efectores alostéricos. Entonces lo que hacen es inactivar aquellas enzimas que están efectuando algún tipo de desregulación o enfermedad en las células. Por eso, bueno, está bueno que lo conozcan, por si aparece el efector alostérico, digan, bueno, ¿qué es? Bueno, es algo que va a inactivar, o al contrario, activar, dependiendo cuál sea, de una enzima. Muy bien. Entonces, vimos que hay moléculas que no es solamente que las moléculas se transforman y reaccionan, sino que hay moléculas que van a trabajar en las vías metabólicas, ¿no? ¿Qué son vías metabólicas? Ya que empecé a hablar y decía vías catabólicas. Bueno, las vías metabólicas, vamos a ver que algunas, vuelvo a dibujar, vamos a ver que algunas son lineales. Por ejemplo, empieza a haber una molécula y va a haber una flechita y esa se transforma en otra molécula y hay otra flechita, ¿sí? Son reacciones químicas
consecutivas, en el cual puede haber un ingreso, por ejemplo acá, un ingreso de ATP, me estoy inventando, ¿no? Pero como para que vean qué es lo que puede llegar a pasar, un ingreso de ATP y un egreso, salida de ADP más fósforo. ¿Qué significó? Que acá, ¿qué pasó con la energía? Se absorbió, o sea, se hidrolizó el ATP y la energía entró, o sea que esta molécula tiene un poquito de energía en sus enlaces de ese ATP, ¿sí? Y después sigue esa reacción química y sigue. Son todas reacciones químicas sucesivas, de las cuales cada una de ellas va a haber una enzima aplicada. Una enzima específica, la que vimos recién. ¿No? Esta sería una vía catabólica o anabólica, ¿no? Vía metabólica, sería abierta. Pero también pueden tener un ciclo, ¿sí? Un ciclo de reacciones. Por ejemplo, el famoso, ¿no? Ciclo de Krebs, en el cual puede haber un ingreso de ATP o salida de ATP, ¿sí? Y acá viene otra molécula, ¿no? Que se une con esta se une, por ejemplo, con esta, y forman esta. Y así, ¿no? Puede haber una salida, pero es un ciclo. Esos son los famosos ciclos, como por ejemplo el ciclo de Krebs, ¿no? Que vamos a ver. Esa es una vía metabólica. Por las dudas que no se haya entendido, ¿sí? Y bueno, cualquier cosa siempre pregúntenme, ¿sí? Si no entienden algo. Bueno, entonces, ¿qué comprende la oxidación de la glucosa? Bueno, comprende dos procesos. Comprende la glucólisis, que ocurre primero, ¿sí? Y ocurre la respiración, que ocurre después, segundo, ¿sí? Y la respiración celular tiene adentro dos cosas. Primero, el ciclo de Krebs. Segundo, el transporte de electrones, ¿sí? No es que la oxidación de la glucosa o es la glucólisis o es... No. Tiene que ocurrir primero la glucólisis y después la respiración celular. ¿Qué ocurre primero de la respiración celular? El ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico, bueno, ahora lo vamos a ver, y el transporte de electrones. Bien, ¿dónde? Bueno, y acá depende, porque depende si vos tenés una eucariota o una procariota. ¿Sí? Bien. Si vos tenés una eucariota, la glucólisis ocurre en el citoplasma. Y si tenés una procariota, obviamente que también. Esto lo tienen que saber y acordarse muy bien, porque hay múltiples opciones que preguntan esto nada más. En el citoplasma, ¿sí? ¿Se requiere oxígeno en esta etapa? Voy a hacer otra, como un cuadrito. Bueno, no, es sin oxígeno. Se le dice sin oxígeno, son anaerobias. Es una etapa anaerobia. Pero anaerobia no es que en el medio no hay oxígeno, porque yo ahora estoy respirando, ¿no? Y la oxidación de la glucosa se está produciendo. La glucólisis en mis células se está produciendo, ¿no es cierto? Y estoy respirando. O sea, pero en esa glucólisis, en esa primera etapa, no se necesita oxígeno, es una etapa anaerobia. Entonces, la procariota, si no respira, ¿puede producir la glucólisis? Sí, porque es una etapa que no requiere oxígeno. ¿Sí? Vamos a ver después por qué se produce igual la glucólisis.
pero es una etapa que no requiere oxígeno. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, Sí. buenísimo. La respiración celular no, voy a borrar esto. Que no. Ahí está. El ciclo de Krebs, eso quería poner. El ciclo de Krebs. ¿Dónde ocurre en la eucariota? Bueno, ocurre en la mitocondria, famosa mitocondria. ¿Sí? Ocurre en la mitocondria. ¿Pero la procariota tenía mitocondrias? No. ¿Entonces no respira? No, hay que respiran. La gran mayoría de las bacterias o bacterias respiran. ¿Puede ser en la Entonces, membrana? muy bien. En la membrana plasmática. Bien. En la membrana plasmática. Perfecto. ¿Necesita oxígeno? Sí, obviamente. ¿Sí? Bueno, vamos a poner con. Bueno, a ver, lo voy a tachar acá. Con oxígeno. O sea, no es sí, pues si no va a quedar igual. Con oxígeno. O sea que acá sí ya, la bacteria. Vamos a decir la célula, ¿no? No respira. ¿Sí? Es anaerobia. ¿En la respiración celular se da? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se va a dar la respiración celular si esa célula respira oxígeno, no respira oxígeno? O sea, o no está en contacto con oxígeno. No, porque el ciclo de Krebs es con oxígeno. Si tengo una célula en mi cuerpo, por ejemplo muscular, y yo no estoy respirando bien, o estoy haciendo un ejercicio que me estoy muriendo y no estoy acostumbrada, ¿qué va a empezar a pasar? Me va a faltar el aire, ¿o no? ¿No les pasó? Empieza a faltar el aire para esas células, para esos músculos. Entonces, ¿va a hacer la respiración celular? No. Porque sí o sí, para el ciclo de Krebs, y por ende también el transporte de electrones, o sea que va a ser lo mismo, lo voy a poner igual, voy a sacar la misma flecha, porque es lo mismo también, ¿sí? Necesito oxígeno. Entonces, si a mí me preguntan, la célula no está consumiéndolo, no le llega oxígeno, porque por ahí no le llega oxígeno, porque como te dice el profesor de gimnasia, no es en vano lo que te dice, o te dice el médico, ¿qué hay que hacer? Respira bien. Porque si no, no te llega el oxígeno a la célula, el músculo, no vas a poder tener energía para ese músculo. Porque ¿cuál es el objetivo de todo esto? La energía. Entonces, necesitas oxígeno, necesitas respirar bien. La célula le tiene que llegar el oxígeno. Por ende, si yo tengo una bacteria que es anaerobia, me dicen, ¿Clostridium botulinum? Es anaerobio el que produce el botulismo. ¿Significa que va a ser la respiración celular? No. ¿Sí? O tengo una bacteria que es anaerobia. No, no lo va a hacer. ¿Está bien? Entonces, ¿está claro que la respiración celular necesitas oxígeno? Sí o sí. Es con oxígeno. Esta es sin. O sea que yo puedo hacer la glucólisis sin oxígeno. ¿Bien? Y los lugares están claros entonces. Eucariota y procariota, la glucólisis sí o sí es en el citoplasma, pero la respiración celular en la mitocondria, en la eucariota y en la procariota en la membrana plasmática. Perfecto. Vamos a ver todo. Bien. Bueno, acá está. La glucólisis entonces se desarrolla en el citoplasma de la célula y en los eucariontes las dos etapas de la respiración ocurren dentro de la mitocondria.
¿Se acuerdan de la famosa mitocondria, no? Hay que volverla a repasar. Entonces, la membrana, la mitocondria tiene dos membranas, la membrana externa, que bien sale acá, esa que señala ahí. Esta es la membrana interna, que es la cresta, ¿no es cierto? La matriz mitocondrial, que es todo lo de adentro, ¿sí? La matriz mitocondrial. Y el espacio intermembranoso o intermembrana viene a ser lo que está acá. ¿Sí? Y acá hay enzimas importantes, ¿no? Aparte de las ribosomas, aparte del ADN, hay enzimas. Por eso acá marca una que es ATP sintetasa. Ya vamos a ver cuál es. No me voy a adelantar. Bueno, buenísimo este diagrama que estoy acá ubicada con este diagramita, porque resume toda la oxidación de la glucosa, que no es solamente, esto ¿saben lo que es? La reacción química que vimos, la de la glucosa más oxígeno, es como un poco más de eso, la glucosa más el oxígeno, el dióxido de carbono más agua más energía, más desglosado. Y esto no es solamente, ya lo vamos a desglosar más. ¿Ves? Entonces, ¿con quién empiezo? Con la glucosa. Empiezo, ¿no? Esta molécula de glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Empiezo con esa molécula. Entonces va a producirse la glucólisis primero. ¿Dónde? En el citoplasma. En el citoplasma, en la glucólisis esta ya se libera ATP. ¿Ven la flecha bien? Está marcando que ya se está liberando ATP. Ya se está liberando energía. Y también se liberan estas dos sustancias. Son electrones y protones, hidrógeno. Los protones son los hidrógenos. ¿Se acuerdan que los hidrógenos tenían un solo protón? Hidrógeno 1. Bueno, se está liberando. ¿De dónde se los estamos sacando? De la glucosa, de acá. Eso se va a ir liberando. Pero no todo la ATP de la glucosa se lo vamos a sacar acá, no, va a continuar esto. En la glucólisis se va a transformar la glucosa a dos moléculas de ácido pirúvico, en realidad son dos. O piruvato, le dicen. Por las dudas que aparezca esa palabra, también se dice piruvato. O sea, es lo mismo, dos ácidos pirúvicos. Entonces acá vos tenés dos caminos. Si tenés oxígeno en tu célula, o la bacteria, o la levadura, usa oxígeno, y si nosotros tenemos en nuestros músculos oxígeno, estamos respirando bien, ¿va a ir a dónde esto? ¿Qué es esto? La mitocondria. Va a ir a la respiración celular, a la etapa de la respiración celular. Primero, antes del ciclo de Krebs, es mentira que se va directamente este ácido pirúvico al ciclo de Krebs. No, hay una oxidación de ese ácido pirúvico. Hay una oxidación de ese ácido pirúvico. En el cual ya se van a liberar moléculas de dióxido de carbono. ¿Y acá se liberaba algún dióxido de carbono? No, no se liberó nada. Se liberó solo ATP y electrones y protones. Y también electrones y protones. Ya los vamos a ver. Y ahí va a entrar el ácido pirúvico oxidado, acetilcoenzima A, que es una molécula que se llama acetilcoenzima A, va a ingresar ese ciclo de
reacciones que se llama ciclo de Krebs, en donde se va a liberar más ATP, o sea, le estrujamos más a la glucosa, la seguimos estrujando, y le sacamos más ATP y más electrones, o sea, se oxida aún más. Acuérdense que la glucosa se empieza a oxidar. En la oxidación se pierden electrones. Entonces, acá, por eso está esta historia del electrón y el protón. Bien. Y miren las flechas estas, que van así. Bueno, es porque esos electrones no se pierden a ningún lado, a la estratosfera, no, sino que se van a ir a la cadena de transporte de electrones. A la cadena de transporte de electrones. Esa cadena de transporte de electrones es una reducción-oxidación, reducción-oxidación. Ahí se va a producir más ATP, el último ATP. Se producía acá y se producía acá. O sea que estos electrones y protones en esta cadena producen más ATP. Ya vamos a ver por qué. El ciclo de Krebs, ¿dónde ocurre en la mitocondria? ¿Dónde? En la matriz. ¿Dónde ocurre el transporte de electrones? En las crestas. Importantísimo eso, ¿sí? En las crestas. Si yo no tengo oxígeno en mi músculo, o una bacteria que no tiene oxígeno, va a ocurrir la fermentación, una levadura. Va a ocurrir lo que se llama la fermentación, que es lo que pasa en la producción de yogur, ¿no es cierto? O en la levadura con el vino, ¿no? El ácido pirúvico producido en la glucólisis, lo que va a pasar es que se puede formar o ácido láctico o dióxido de carbono y etanol. Ponele en el vino que vamos a tener bacterias, ¿sí? O levaduras, más que nada levaduras, son como la cerveza, que producen etanol, que ¿qué es el etanol? El alcohol etílico, y el dióxido de carbono. Que vos después, si lo seguís fermentando al vino, vas a tener champán o vino espumante, vas a tener más producción de dióxido de carbono. Vieron que el champán también tiene un poco más de alcohol, porque son otras fermentaciones. Las hacen las levaduras. Y el yogur, ¿qué es lo que produce? Producen el ácido pirúvico, lo lleva a ácido láctico. Si mis músculos, yo hago un ejercicio, ¿no? Intenso. Puede ser que no sea intenso, puede ser que no esté acostumbrado mi músculo al ejercicio, o no respire bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? También van a entrar en una etapa de fermentación, no se va a ir a la matriz mitocondrial, sino que va a ir el ácido pirúvico, se va a quedar en el citoplasma, porque la fermentación ocurre en el citoplasma. Y va a formar ácido láctico. Esa es una de las sustancias que hacen doler a mis músculos. ¿Por qué me duele después de hacer ejercicio? Porque se formó ácido láctico. Cuanto más yo haga ejercicio todos los días, menos va a doler, ¿no es cierto? ¿Quién no lo comprobó? ¿Por qué? Porque después vamos a ver que hay unas moléculas que se llaman mioglobina, que lo que hacen es almacenar oxígeno en las células musculares. Entonces ya está preparado tu músculo para que se vaya a esta vía, no a producir más ATP, no a fermentar. ¿Se entiende más o menos? ¿Me expliqué bien con con este esquema? Tal vez no quede todo el 100% claro porque obviamente falta, pero es un esquema grande que es lo que pasa en la oxidación de la glucosa, y lo importante acá es tener en cuenta que sí o sí la respiración, acuérdense, respirar es oxígeno. Entonces yo sí o sí necesito oxígeno. En cambio, si no hay oxígeno, va a seguir esta vía y va a producir la fermentación. ¿Puede pasar en mis células? Sí. Obviamente no va a producir alcohol.
sino que va a producir, pues, imagínate, ojalá, imagínate si produciría, haríamos ejercicio y estaríamos borrachos. Va a producir ácido láctico, ¿no? Que se acumula, después se libera en la orina, no es que se va a acumular ni nos va a hacer daño. Una pregunta tal vez que se puedan plantear después que por ahí nos hace daño. No, no, al contrario, eso va a hacer que los músculos cada vez se acostumbren, puedan producir ATP y bueno, todo lo que conlleva al bienestar y a la salud de hacer un ejercicio obviamente moderado, no excesivo, ¿no? Todo el tiempo. Pero las levaduras, por ejemplo, producen etanol, ¿no? En la fermentación del vino, el de la uva, o de lo que sea, ¿no? Entonces eso es, para que ustedes se den una idea, hay que verlo primero general, porque si lo ves paso por paso, por ahí pierde un poco, de lo que es la oxidación en grande, en un pantallazo grande, ¿no? Profe, Sí. ¿en la fermentación se produce ATP o no? No. No. Buena tu pregunta, no. Ya no. No podés producir ATP. Solo podés producir ATP en esta parte. Por eso hay que respirar bien. O sea, es fundamental esto, la respiración. Porque vos no vas a poder, no podés más, si vos todas tus células musculares van por esta vía, no podés hacer más ejercicio, no te podés mover. La actividad no se produce, porque están fermentando, en verdad. Están produciendo ácido láctico, entonces no vas a poder moverte. ¿Qué es lo que pasa? O sea, uno lo ha comprobado en su... Cuando uno hace tanto ejercicio, te decís, no doy más, para poner las piernas se te queman o las piernas, yo digo, psicológicamente se me va la pierna, porque yo siempre hago ejercicio para las piernas. Pero lo que sea, ¿no? Te queda así estático, no lo puedes mover. ¿Por qué? Porque es eso, no te produce energía. O sea, hay que tratar de parar, tratar de respirar, y ahí ya cuando parás, respirás, ya volvés, porque ya ahí la célula recupera ese oxígeno para volver a hacer el ejercicio y quemar esas grasas o lo que quieras, o solamente para ganar masa muscular, más que solamente hacer unos ejercicios para adelgazar. Claro, ya me están conociendo, pesas, chicas, como soy. Hago ejercicio para adelgazar. Nada más. Pero, profe, por ejemplo, cuando levantas pesas, sí. Es anaeróbico, ¿no? Las dos, claro, tiene las dos. Por eso, puedes producir masa muscular, pero también hay un catabolismo, porque vos para ganar masa muscular necesitas energía. Entonces esos son ejercicios en donde también va a haber anabolismo. Exactamente, hay ejercicios en donde tenés las dos cosas, tenés catabolismo y anabolismo, que son los para ganar masa muscular. Hay ejercicios que son totalmente catabólicos. Por ejemplo, los aeróbicos, que uno dice hay que hacer ejercicios para adelgazar, hay que hacer ejercicios aeróbicos, porque solamente producen ATP. No hay anabolismo para ganar masa muscular. Eso depende del ejercicio. Y, bueno, que uno necesite para producir masa muscular. Pero en esa producción de masa muscular hay que tener en cuenta que también se necesita sacar los nutrientes para eso. Entonces hay que tener una buena